Bien, lo prometido es, es un convenio, esto es un convenio solidario, así que vamos a seguir avanzando. Buenos días, buena semana. Bueno, ya habíamos dicho en varias ocasiones buen año y que este año sea realmente un año de muchas decisiones, tenemos muchas cosas que pensar como chilenos, como humanidad también. ¿M? Entonces, el tema central, hoy día seguimos multiamenaza 6, vulnerabilidad psicológica. ¿M? Dice psicológica. Después la arreglo ahí. Solamente empezaré a hablar para poder reforzar el concepto de, primero, de vulnerabilidades. Ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Varias veces habíamos dicho. Hemos hablado con respecto al concepto de vulnerabilidad. ¿Qué es una vulnerabilidad en situaciones de desastre? ¿Mm? La vulnerabilidad es aquello que está asociado a la amenaza en la cual tú te encuentras. No solamente tú como individuo, sino que tú y tu grupo familiar o tu comunidad, ¿m? O un país entero. Se siente vulnerable, o sea, tiene una amenaza a la cual tiene que ser afrontar, tiene que realizar un afrontamiento. Las formas en cómo se afronta esta amenaza es como, es como tú también te vas a ir, es como va aprendiendo la comunidad también. Depende mucho de los factores de preexistencia o el preimpacto. ¿Cómo esta comunidad estaba preparada para afrontar ese tipo de amenaza que tuvo que afrontar, por ejemplo, un terremoto, un maremoto, un tsunami, una pandemia? ¿M? Depende mucho de qué manera esta comunidad estaba organizada. O sea, realmente sus capacidades de resiliencia, las capacidades de resiliencia, o sea, su aprendizaje, su cooperación, sus niveles de cooperación, de sociabilidad, de aprendizaje, de la experiencia, la comunicación entre actores dentro de la comunidad es lo suficientemente capaz, son suficientemente capaz para poder articular rápidamente un afrontamiento, o sea, una medida de afrontamiento. ¿M? Para realizar acciones en protección de la comunidad. ¿M? Eso estamos hablando. Entonces, las vulnerabilidades obviamente estarán relacionadas a el tipo de amenaza y ya dijimos acá que desde la escuela de agentes de salud hospitalario, que estas son las cápsulas que le quedan a los estudiantes, a los que van a participar, tanto usuarios como trabajadores, están todos invitados. La comunidad entera está invitada aquí. Los tipos de amenazas ya dijimos en las otras cápsulas, por favor revísenla abajito acá en Guaira y posteriormente las vamos a socializar en el Facebook de la FENAD histórica del Gustavo Frique. Ahí la deben encontrar. Pero lo más importante es que ya dijimos que no era solamente una amenaza, estamos hablando desde la lógica de las multiamenazas porque tenemos varias amenazas al mismo tiempo. A lo menos reconocidas fueron pandemia mundial, rebelión popular, recesión económica mundial, ¿no es cierto? Cambio climático, ¿no es cierto? También. Y en cambios climáticos consideramos el tema de que nosotros somos país de riesgo mundial de cambio climático. Así que ahí entramos inmediatamente a la quinta amenaza, se llama. Bueno, a ver, las vulnerabilidades son varias, son estructurales y no estructurales. Las vulnerabilidades estructurales son las que tienen que ver con el equipamiento, con la capacidad, la tecnología y la capacidad para poder afrontar em, las capacidades que tienen técnicas de afrontamiento, pero de mantenimiento también, de infraestructura, de eso, lo material, lo estructural.
Estas vulnerabilidades muchas veces no se presentan. Por ejemplo, vamos a hablar en el caso de la pandemia acá en Viña del Mar, en donde estamos realizando la escuela, desde el hospital, ¿m? Porque somos agentes de salud hospitalario. ¿Cuáles eran las condiciones preexistentes del Hospital Gustavo Fricke? ¿Cómo estaban su infra? ¿Cómo estaba su equipo de mantenimiento? ¿Cómo estaban sus equipos para poder hacer una buena labor de salud pública? ¿Cuáles eran las condiciones? Ahí tú tienes que valorarlo, ¿ya? Ahí existe la valoración del riesgo, por tanto. ¿M? Entonces, ¿y cuáles son también las condiciones que tiene este hospital a través de sus diferentes instancias, dirección, trabajadores, los diferentes estamentos, incluyendo a los usuarios, para poder hacer un afrontamiento, o sea, una capacidad de afrontar dicha amenaza de buena manera. Ahora, si en su preimpacto, antes de la pandemia, todo lo que es pre es antes de la pandemia en este caso, en esta gestión de riesgo, en esta amenaza, ¿m? En lo que estamos viviendo ahora. Antes de la pandemia, si las condiciones sociosanitarias del Hospital Gustavo Fricke estaban la valoración era deficiente, entonces podremos decir que el impacto en el momento en que llegó la pandemia o que llegó esta amenaza, obviamente ha habido una mala gestión debido a que tampoco las condiciones anteriores eran muy buenas, eran eficientes, eficaz, eficiencia, ¿me entiendes? Para afrontar el problema. Ya. Entre esas tenemos cuáles eran las condiciones que tenían también manejadas los trabajadores al respecto. En qué condiciones sociosanitarias estaban los trabajadores y sus elementos de protección personal. Recordemos que en marzo fue muy diferente. Estaban pidiendo hasta mascarillas. Con esta nueva cepa británica, esperemos este nuevo año que llegó con la cepa británica, o sea, empezamos el 2021 con una nueva cepa, o sea, una nueva amenaza. Hay que saber cómo se comporta esta cepa ante la comunidad y por eso hay que tener la capacidad suficiente de poder transformarnos en observadores de nuestra propia realidad, de nuestra propia experiencia, basado acá, y lo vamos a ratificar, vamos a reforzar el concepto del TTA, testeo rápido, trazabilidad de 72 horas mínimo de tus contactos y aislamiento. Obligatorio o preventivo necesario para que al tener la duda de que tuviste un contacto positivo, tú te aíslas para poder romper la cadena de contagio, ¿no? Y no transformarte en un agente que está generando contagio. Eso lo vamos a trabajar y lo vamos a repetir una y otra vez porque es de la única manera que estamos hablando de que podemos llegar al concepto de la multiamenaza. ¿Por qué? Porque la respuesta a una multiamenaza, según varios autores, y les voy a poner varias bibliografías con respecto a esto, porque con esto ya estaríamos como un poco llegando al punto, porque son 8 sesiones, eh, es la creación de comunidades inteligentes. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto del concepto de comunidad inteligente. Yo, con mi experiencia de estudio al respecto de gestión de riesgo en trabajo de campo desde el 2010 en adelante, llegó un momento en que de tanto escuchar y entender y tratar de comprender el fenómeno del ciclo de reducción de riesgo de desastre, llegó un momento en que me encontré con el concepto de comunidad inteligente y me pasaron muchas cosas internamente con eso. De hecho, dejé de escribir en un momento. Hice una pausa de como un año
de alejamiento de la, de la materia en la cual me había dedicado, em, porque me hizo mucho ruido el entender, el comprender de que hay varios autores que plantean que solo algunas comunidades en un momento de colapsus total solamente sobrevivirán las comunidades inteligentes. Este concepto lo encontraba casi de selección darwiniana. eh, Me generó mucho ruido interno porque uno está por la otra vía, por la del ciclo de reducción de riesgo y de protección a la humanidad, desde el derecho humanitario. Entonces, decir que algunas comunidades van a ser las que van a poder sobrevivir era muy duro, por lo menos desde el 2014. Posteriormente continué con una línea un poco más desde la línea de la protección para no encontrarme con el del afrontamiento, que era, que era el ruido que me daba las comunidades inteligentes. Pero bueno, cuento corto, ahora en esta pandemia del 2020, 2019, el COVID-19, y todo cómo se ha ido produciendo, todo lo que hemos tenido que estar viviendo este año en torno a las medidas mal logradas de gobierno, no solamente este, sino de varios, que han fallado en la respuesta, en el nivel de respuesta compleja, de alta intensidad y de un escenario prolongado. Se llama desastres prolongados. O sea, el diagnóstico estaba mal hecho, por tanto se hicieron medidas que no dieron el alto ni el ancho de la situación, más bien mezquinas, y esto después se analiza en todos los congresos internacionales. O sea, Chile no está bien evaluado. ¿Ya? ¿Qué pasa? Debido a eso, que pueden ser factores sociales, políticos y todo eso, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que ahora nos estamos enfrentando efectivamente, eso es lo que quería decir, y con esto termino, a el concepto de comunidades inteligentes. Entonces, ¿de qué manera las comunidades se vuelven a tornar inteligentes o se hacen ¿de qué manera? A través de su proceso de aprendizaje. O sea, en la medida que esa comunidad aprende de su vulnerabilidad y su amenaza y puede realizar un buen planificación para afrontar la amenaza posterior que viene, por eso son multiamenazas, no solamente una, sino que varias en el en el mismo momento, van a ser las que van a poder tener una mejor eficacia al momento de tener que recuperarse. Hay algunas que no se van a desintegrar, se van a diluir como comunidades y van a transformarse en nómades, nómades, comunidades nómades, que no significa que se anden moviendo por todos lados, no como el flujo migratorio, aunque puede ser, sino que nómades en tanto en identidad, en tanto gobernabilidad, post-desastre. Ahora, la comunidad inteligente, en definitiva, vamos a entrar, y por eso quería dejarlo instaladito nomás, para que no se cansen, para que puedan revisar de nuevo la cápsula. Y mañana comenzamos con comunidades inteligentes, ya llegamos a multiamenazas 7. Y en multiamenaza 7 vemos la amenaza que es una de las amenazas más fuertes, que es cuando tu mente, tu cuerpo, tu psiquis, ¿me entiendes? Tu salud mental es la que se siente comprometida, por tanto, te sientes vulnerable. ¿Por qué? Porque están pasando tantos elementos al mismo tiempo que tu capacidad de concentración, de atención, de poder, de valoración de las cosas, de priorizar entre un problema y otro, y realizarte un chequeo diario de cómo te estás sintiendo ante esta amenaza que se llama pandemia, pero no solamente la pandemia, dijimos recesión económica, rebelión popular, cambio climático, están pasando varias cosas al mismo tiempo, por eso yo planteo el concepto de multiamenaza. Como tu psiquis está tratando de
gestionar emocionalmente los impactos que te producen las diferentes amenazas es cómo es lo que tenemos que revisar para que nuestra psiquis esté lo suficientemente clara, sea lo suficientemente eficiente para poder priorizar entre sacar el polvo de la cama, sacar todo aquello que no es lo necesario, casi papelera, ¿m? Y poder quedarse con lo esencial. Y muchas veces en psicología, en resiliencia y en primeros auxilios, lo esencial a veces es invisible a los ojos. Vamos a ir hablando un poquitito de eso, la importancia es prepararse, es posible y por eso estamos aquí en la Escuela de Agentes de Salud Hospitalaria para poder entregarte más herramientas con respecto a todo lo que tiene que ver con el autocuidado tuyo, de tu familia y de tu comunidad, de tu plaza, de tu cuadra, en el cual queremos llegar, allá vamos, allá queremos llegar, a la salud comunitaria, en prevención de riesgo de desastre. Listo, chicos, ya pasamos, fue mucho. Nos vemos mañana. Un besote grande, cuídate, testéate. Si es que tienes duda, arma la trazabilidad de las 72 horas con quién estuviste en 72 horas y ve y maneja tu mapa, ve para poder para poder hacer cortar la cadena de contagio y poder avisarle a las personas indicadas para que puedan también tener el derecho humano de poder protegerse. ¿M? No somos solamente nosotros, somos también en cadena, ¿ya? Esto es cadena y por tanto es comunitario. ¿M? Y refuerza tu grupo de confianza, que vamos a seguir repitiendo estos conceptos hasta que queden grabados. Aquí. Te queremos.